Hola, buen día. ¿Cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenos días, profesor. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. No son muchos todavía, veo pocos, pero vamos a empezar porque el tema es largo y quisiera agotarlo en la clase de hoy, ¿sí? Vamos a hablar de privilegios. Esta es la bolilla 20. Es la bolilla 22, ¿sí? Muy bien. Uno de los temas más complicados que tiene la ley de quiebras justamente es esto. Así que vamos a tratar de hacerlo de la manera más didáctica posible para que se entienda, ¿sí? ¿Por qué es un tema complicado? Porque la ley, no obstante todas las modificaciones que ha tenido, nunca fue enmendada dotándolo de un sistema que deje de ser caótico como lo es actualmente. ¿Siempre lo fue? Sí. Siempre fue un sistema que ha costado mucho, tanto para la doctrina como para la jurisprudencia, lograr un criterio que sea común. De tal manera que hay que interpretar a la ley y hay que aplicarla conforme a algunos criterios. De ahí la disparidad que existe. Van a ver que algunos jueces lo aplican de una manera, otros de otra y tratan en cámara siempre de lograr cierta armonía. Es difícil. Yo les voy a dar lo que a mi entender, y en esto los tres titulares de las tres cátedras estamos contestes, cómo debe aplicarse o cómo debería aplicarse el sistema de privilegios conforme los distintos enunciados que tiene la ley. ¿Por qué además es caótico? Porque la ley refiere a otros artículos y a otras leyes vigentes que además tienen un sistema de privilegios propios. De tal manera que cuando preguntamos si la ley de quiebras es autosuficiente en materia de privilegios, suele decirse que sí, y en realidad no lo es. No es autosuficiente. ¿Por qué? Y porque reconoce la existencia de otros privilegios de otras leyes. Así, por ejemplo, lo reconoce en materia de navegación, la ley 20.094. Lo acepta en materia de entidades financieras, 21.526. Lo acepta en materia laboral, 2744. Lo acepta en materia de seguros, 11.718. Seguro, espere que tengo una laguna. 17.418. Lo que pasa, como tiene distintas actualizaciones, la de origen a veces se confunde. Bueno, lo cierto es que si la ley fuera autosuficiente, si tuviera un sistema de privilegios del cual no deberíamos apartarnos en ningún supuesto, sería mucho más fácil de aplicarla. Pero como la propia ley dice que reconoce los privilegios de otras leyes, por ejemplo, en los artículos 243, 242 y 243, que seguidamente los vamos a desarrollar, quiere decir que debemos remitirnos a esos otros sistemas de privilegio. Y entonces entran acreedores que quieren cobrar sus respectivos créditos sobre el mismo bien, entran en litigio, porque cada uno quiere cobrar conforme el orden de privilegios que lo ampara la ley de inicio. Cuando vamos a aplicarla conforme a la ley de quiebras, existe un litigio entre este ordenamiento que es específico
y que es una ley posterior a todas estas que yo les he enunciado. Y es una pelea de obtener algo, porque ya saben que la quiebra rara vez permite el cobro del 100% del capital que reclaman los acreedores, muchísimo menos los intereses. Rara vez, con lo cual estamos hablando de pequeños porcentajes, sobre todo de acreedores quirografarios. Y después hay una cuestión de interpretación de cada uno de estos artículos, a ver cómo lo vamos a ir ensamblando en el sistema general. De aquí que sea bastante complicado. Cuando se modifica el Código Civil y Comercial, para todos los procesos que son universales, en este caso la sucesión, adopta el sistema de quiebra de la ley de quiebras. Entonces, de paso, recordamos o vemos, si no lo vieron todavía, cuál es el sistema que se ha de aplicar en caso de que muchos acreedores concurran sobre el patrimonio del fallecido. Vamos a hablar del contexto en el que nos encontramos ahora para poder hablar de privilegios. Hemos vendido los bienes que conforman el activo falencial y lo tenemos depositado, el dinero obtenido, en la cuenta de autos, depósito judicial. En este momento es cuando el síndico tiene que hacer el informe final y el proyecto de distribución. Tiene que decir al juez, esto es lo que vendí, esto no lo pude vender por distintas circunstancias que tendrá que explicar, y de lo que vendí obtuve tanta plata. Ese dinero está indisponible, nadie lo puede tocar, salvo pronto pago, que en la quiebra ya sabemos, dijimos, en la quiebra casi no existe, y en el concurso preventivo tampoco es tan pronto, al decir de Mafía. ¿Por qué ahora en la quiebra el pronto pago se va a dificultar? Y porque ya pronto a aprobar un proyecto de distribución, los distintos acreedores que entran en ese litigio tienen que saber en qué orden de privilegios se encuentran. Y es posible que un acreedor laboral sea desplazado por un acreedor de mejor rango de privilegio. Entonces, ¿cómo hace el juez para pagarle a un laboral si puede estar postergado por un acreedor de mejor rango? Entonces, frente a esta posibilidad, los síndicos y los jueces directamente optan por no hacer efectivo los prontos pagos laborales y esperar a la etapa de la que les hablo, que es la aprobación de un proyecto de distribución y ya pagarle a cada uno lo que le corresponde. Una aclaración inicial. ¿Qué es un privilegio? En esto el código ha variado respecto del deberes. Miren, yo voy a compartir pantalla ahora de un trabajo que tengo preparado hace mucho, relativamente hace tiempo, que lo llevo a alguna charla. Comparto pantalla, ¿sí? Bien. ¿Se lee? Sí, se ve, doctor. Bueno, ahora vamos a ver si la puedo pasar. Sí. Bien. Este es el encabezamiento, no importa. Bien. ¿Qué decía el Código de Deberes respecto del privilegio? Lo definía como el derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferencia a otro, se llama en este código privilegio. Ese 3875 ha sido modificado, actualmente está en el 2573-2574 del Código Civil y Comercial. Y dice que privilegio es la calidad, ya no es el derecho, es la calidad que corresponde a un crédito de ser pagado con preferencia a otro. No debe, primero, los códigos no deben definir institutos, porque con el correr del tiempo estos institutos son modificados, el concepto es modificado, la definición queda vieja. Y entonces es preferible que se
evite, como en este caso, que con la definición se repite el propio concepto, lo cual resulta hasta, les diría, tautológico. ¿Se puede definir privilegio hablando de preferencia? No, porque las preferencias son distintas a los privilegios. Los privilegios siempre son de carácter legal. Las preferencias, en cambio, son legales, convencionales y judiciales. Fíjense la gran diferencia que existe. Las partes no pueden crear un privilegio. Por más buena voluntad que tengan y tengan cordialidad en la realización de un contrato, no pueden crear un privilegio. Es decir, los privilegios que están en la ley son números clausus, son taxativos, no son enumerativos, no son ejemplificativos y no nos podemos ir de esa enumeración. No hay definición de preferencia en ninguno de los dos ordenamientos, ni en el civil ni en la ley de quiebras. Un privilegiado, un acreedor privilegiado, está en mejor rango de privilegio que un preferente. O sea, el privilegio desplaza a la preferencia. Según el diccionario, circunstancia de preferir o de ser preferida por alguien una persona o cosa sobre otras personas o cosas. Ventaja o mayor derecho que se tiene para hacer algo sobre otra persona o cosa. La definición de uno y otro también es distinta. De tal manera que, si no existen fondos suficientes para pagarle a un acreedor privilegiado y a un acreedor preferente, el privilegiado desplaza totalmente al preferente. Si alcanza, cobra la totalidad de su crédito, desplazando al preferente. Les voy a dar un ejemplo de lo que estoy hablando para que se entienda. ¿Se acuerdan ustedes de la acción revocatoria concursal ejercida por un acreedor, cuando no es ejercida por el síndico? Bien, el acreedor que lo hace tiene un premio que consiste en 1/10 o 1/3 parte del precio obtenido. Se lo da la ley por haber descubierto un acto doloso y haber perseguido el cobro del crédito, haber obtenido la venta del bien e incorporar fondos a la masa. Entonces, para premiarlo, le da un porcentaje de ese monto obtenido, entre 1/10 y 1/3 parte. Ese crédito es preferente, pero no es privilegiado. Ahora, sobre ese monto van a converger dos acreedores, un acreedor hipotecario y este acreedor preferente, que es un acreedor de la masa, que conforma la masa. Si alcanzan los fondos para pagarle a ambos, cobran ambos. Pero si solamente alcanza el monto obtenido en la venta del bien para pagarle al acreedor hipotecario, el preferente, es decir, el acreedor que tiene un premio por haber traído el bien, no cobra nada. Ahí tenemos un ejemplo que es tangible, que es muy claro, donde se advierte la diferencia entre un instituto y otro y el desplazamiento que sufre el preferente respecto del privilegiado. ¿Se entiende? Concepto de privilegio lo tienen en la ley. Concepto de preferencia lo tienen que, no está en la ley, tienen que razonarlo. ¿Es lo mismo? No. ¿Quién es el que gana entre una eventual disputa? El acreedor privilegiado. Desplaza al preferente. Muy bien. Ahora, ese monto que tenemos en la cuenta de autos tiene que tener un destino. Y ya estamos en condiciones de decir quién es el que cobra primero. Fíjense que este es el final de todo el cuento, ¿no? ¿Cómo se origina esto? Esto es el origen de la quiebra, un patrimonio que se muestra impotente para cumplir las obligaciones ciertas leyes exigibles con medios normales o regulares,
mediando generalidad y permanencia, concepto, definición de situación de pago, transcurre todo un proceso, ¿y qué hacemos? Vendemos los bienes, porque la quiebra es liquidativa. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que pagarle a cada acreedor lo que a cada uno le corresponde. Esa es la télesis de la norma. Vender los bienes para pagar. Bueno, ahora ya hemos vendido los bienes, tenemos el dinero, les dije, indisponible en la cuenta de autos. Bien, el síndico le va a decir al juez, según su criterio, cuál es el orden de los privilegios. Es un ranking. ¿Quién va a cobrar primero? ¿Quién va a cobrar último? Si yo les preguntara, la presencialidad es mucho más, en esto es más llano para explicar el tema. ¿sí? La presencialidad me permite jugar con otros ejemplos y demás, no solamente compartir pantalla. Yo le dijera a ustedes en este momento, ¿quiénes creen que cobran? ¿O qué harían con el dinero? Seguramente ustedes me contestarían, ¿le pago a quién? A un acreedor con privilegio especial. ¿Y qué digo? ¿A dónde voy? Al 241 de la ley. Perdón, esto arranca en el 239, ¿sí? O sea, privilegio arranca en el artículo 239. ¿Y qué haríamos? Y según el 241, dice, créditos con privilegio especial. Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada caso se indica. Y acá dice, el primero, en ese ranking, en gastos, el segundo, los créditos de los trabajadores, el tercero, los impuestos, el cuarto, las hipotecas y las prendas, el quinto, al retentor, y el sexto, acá viene el problema, los otros ordenamientos, las otras leyes. Bien. Pero es que no viene por aplicación de la ley como primer orden que vamos a hacer con el dinero el artículo 241. Tenemos que hacer, bueno, dijimos que el sistema es único, tasado y amplio, la autosuficiencia de la ley que es relativa, ¿por qué? Porque hay reenvíos a otras leyes, 242 infine, el privilegio reconocidos a los créditos previstos en el inciso sexto del 241 tiene la extensión prevista en los respectivos ordenamientos. Y ahí se complicó todo. Por eso sostenemos que el sistema de autosuficiencia no es cierto, porque remite a otros... perdón que se me desenchufó la máquina. Remite a otros ordenamientos jurídicos. Y se producen conflictos. Por eso el sistema decimos que es caótico y es atomizado. Muy bien, ¿qué vamos a hacer con los fondos? Lo primero que hacemos, reserva del 220. ¿Y cuáles están en el 220? En todos los casos deben efectuarse las siguientes reservas. Para los acreedores cuyos créditos están sujetos a condición suspensiva, y para los pendientes de resolución judicial o administrativa. Vamos al primero, condición suspensiva. El acreedor será miembro de la masa si se produce la condición suspensiva. Te voy a pagar si cosecho el campo. Te voy a pagar si obtengo una sentencia favorable en un juicio que llevo en la provincia de Catamarca. Están sujetos a condición. Estas son suspensivas. Y yo pregunto, ¿y la resolutoria se incluye o no? No está en el denunciado del 220. Pero yo entiendo que es necesario, es obligatorio incorporar la condición resolutoria, pero es a la inversa. Deja de ser acreedor si se produce la condición. Si tengo una sentencia condenatoria en ese juicio de Catamarca, no te pago. Y eso es condición resolutoria. Y después dice que lo integran, esas reservas, para aquellos acreedores que se encuentran pendientes de condición de resolución administrativa o judicial. Veamos dos ejemplos. La AFIP, ARBA, los municipios,
las obras sociales, los sindicatos, tienen un sistema recaudatorio que es propio y una ley que reglamenta ese tipo de recaudación. La FIP, la 11683, es la ley que reglamenta la forma en que se ha de determinar los montos que se adeudan y la forma en que se ha de cobrar. Esos plazos normalmente son mucho más extensos que los de la ley de quiebra. Quiere decir que cuando se decreta la quiebra y se manda a verificar el crédito, estos organismos recaudadores, fiscales o cuasi fiscales, en el caso de las obras sociales y de los sindicatos, todavía no tienen el monto cierto líquido exigible para poder ir a verificar el crédito ante el síndico. Entonces, ¿qué dicen? Cumplo con el deber de concurrencia, vengo a presentarme ante el síndico, digo que soy acreedor, pero no tengo el monto todavía. ¿Y de qué depende? De ese sumario administrativo, del cual surgirá el monto que en definitiva le adeuda el fallido al organismo y ahí podrá venir a verificar el crédito. El otro es judicial. Supongamos que hay un acreedor que tiene un juicio de daños y perjuicios porque un camión, una camioneta de la empresa fallida, de la sociedad fallida, le ha chocado su auto. Y está siguiendo el proceso en otro departamento judicial o en otro juzgado. Y no hay fuero de atracción acá. De tal manera que él dice: cumplo con el deber de concurrencia, soy acreedor del fallido, pero no tengo monto cierto de líquido exigible porque en ese juicio, donde demandé al hoy fallido, todavía no se dictó sentencia. Entonces, cuando dicte la sentencia o cuando el acreedor tenga la instancia administrativa terminada, tendrá el monto y tendrá las circunstancias para poder explicárselas al síndico. Y ahí podrá venir y decir: bueno, ahora completo lo que en su momento intenté hacer, que fue la verificación del crédito. Yo cumplí con el deber de concurrencia, pero todavía no tenía monto en aquel momento. Ahora ya lo tengo. Y ahora se presenta. Bueno, para poder atender a esos acreedores que van a completar la carga verificatoria a posteriori, tenemos que hacer estas reservas que indica el artículo 220. Ahora, ¿qué notan ustedes en estos créditos, en estos acreedores? Que son inciertos. No sabemos si le vamos a pagar o no. Porque puede ser que nunca se produzca la condición suspensiva o que se produzca la condición resolutoria y entonces deje de ser acreedor. O que lo que determine ese juicio, que está pendiente todavía la sentencia, termine siendo un acreedor quirografario. Seguramente, porque va a ser un daño sin perjuicio, será meramente quirografario. ¿Y qué es lo que vemos? Y que, por ejemplo, en este proceso en el que estamos haciendo la reserva, casi todo el pasivo del deudor tiene carácter privilegiado. Con lo cual el síndico ya puede advertir, al momento de hacer el proyecto, que no van a alcanzar los fondos para pagar a los quirografarios, porque se lo van a llevar todos los privilegiados. Por ejemplo, los hipotecarios, los prendarios y los organismos fiscales con todo su capital, que siempre es privilegiado. Acuérdense, los fiscales, el capital es privilegiado y los accesorios son quirografarios. Las multas, los recargos, los intereses, todo eso es quirografario. El capital solamente, el capital puro, es privilegiado. Entonces el síndico advierte desde el inicio, ab inicio, que lo poco que se recaudó o todo lo que se recaudó va a estar destinado a los acreedores con privilegio especial o general. De tal manera que no va a alcanzar para pagarle a los quirografarios. ¿Qué puede hacer? No hacer la reserva del 220 o en algún momento del proceso desafectar. Desafecta la reserva y paga a los que tienen mejor rango de privilegio. Por eso puede ser que no haya necesidad de su previsión y necesariedad o desafectación inmediata. Esto es lo que les acabo de decir. ¿Cuáles siguen? Ahora sí tenemos las reservas del 244.
A estas reservas la doctrina las denomina prededucibles. Reservas prededucibles. ¿Por qué? Estos acreedores cobran sí o sí. Antes de pagarle a los acreedores con privilegio especial, se paga a los acreedores de la reserva del 244. ¿Qué dice el 244? Reserva de gastos. Antes de pagar los créditos que tienen privilegios Profe, especiales. perdón, pero de la reserva anterior, si la desafecta, ¿se quedan sin cobrar? ¿O pueden en otro momento? Van a integrar la categoría de los quirografarios. Ah, bueno, gracias. Si hay fondos, cobrarán, y si no hay fondos, no cobrarán nada, como el resto de los quirografarios. Acuérdense que los quirografarios son el último orejón del tarro, como se dice habitualmente, y no cobran, casi siempre cobran muy poco. Se llevan todos los privilegiados. Y aún así los privilegiados no cobran el 100% de sus créditos. Por ejemplo, los laborales, que son privilegiados especiales, lo que no es especial pasa a ser privilegiado general, y lo que no alcanza pasa a ser quirografario. Aún así, y con el pronto pago, por eso a los acreedores laborales se los llaman los superprivilegiados, aún así no logran cobrar normalmente el 100% de sus créditos. Reitero con este concepto que ya lo dije varias veces, la quiebra reparte escombros, reparte miserias, con lo cual tengan en cuenta, por eso la ley siempre prefiere el concurso preventivo a una quiebra. Siempre la va a proteger al concurso respecto de la quiebra, porque se sabe, se intuye que en la quiebra no se va a poder cobrar, va a desaparecer una empresa, va a desaparecer el trabajo para sus trabajadores, va a desaparecer el impuesto de los 3 niveles, con lo cual ya no se van a poder cobrar, y hasta el 4.º nivel si hablamos de los aportes a los cuasi fiscales, por ejemplo, a los sindicatos, que viven de sus recursos recaudatorios. ¿Quiénes son los del 244? Antes de pagar los créditos que tienen privilegio especial, o sea, que están por encima de los privilegiados especiales, se debe reservar el precio del bien sobre el que recaen los importes correspondientes a la conservación, custodia, administración y realización del mismo efectuados en el concurso. Concurso hablamos de quiebra, ¿sí? También se calcula una cantidad para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del concurso que corresponden exclusivamente a diligencias sobre tales bienes. Entonces, tenemos bienes muy específicos que hemos de vender. Lo va a vender el síndico, obviamente, ¿sí? Con un martillero, con un corredor que lo subastará. Para eso tenemos las subastas electrónicas habilitadas en una secretaría específica en la provincia de Buenos Aires. Bueno, se va a vender el bien. Sobre el monto obtenido de ese bien en particular, por ejemplo, una casa, la fábrica en la que están las máquinas donde se hace la producción de los bienes de la sociedad fallida, sobre ese importe se han de pagar los gastos de conservación, de administración, de ese bien específico. Acá puede entrar el síndico a requerir sus honorarios, sí, siempre y cuando él haya desarrollado su actividad en ese bien. Por ejemplo, si él ha administrado la fábrica durante cierto tiempo, ha estado yendo todos los días y ha generado honorarios con esa actividad específica, no sobre la totalidad de los bienes, sino además específicamente sobre ese bien en particular, él va a poder cobrar conforme este 244. Si hay una pared exterior de la fábrica que se está cayendo y es un peligro para la vía pública, podemos llamar a una empresa para que apuntalen la pared. Una empresa de construcciones. Bueno, apuntalan la pared, la arreglan. Los gastos de esta empresa son 244.
porque hacen a la conservación, administración de un bien después de dictada la quiebra. Y este orden de aparición es muy importante, porque va a haber 3 artículos que hablan del mismo gasto. Habla gastos del concurso. Tiene el mismo enunciado, pero tiene un orden de aparición distinto. En este caso, aparecen con la sentencia de quiebra en adelante. 244. Son prededucibles, como les dije, porque van a cobrar sí o sí. Otros 2 temas que, si bien pueden estar más abajo en las minas, es necesario recalcarlo ahora. Hablamos de privilegios especiales y de privilegios generales, y todavía no dije de qué se trata esto. Es privilegio especial aquel que se asienta sobre un bien específico. Entonces, un acreedor garantizado con hipoteca es un acreedor con privilegio especial. ¿Sobre qué se asienta su privilegio? Sobre el bien inmueble hipotecado. Un acreedor prendario es un acreedor con privilegio especial. ¿Sobre qué se asienta su privilegio? Sobre el bien mueble sobre el cual se hizo la prenda. Por ejemplo, lo más usual, un auto. Acreedor prendario de un auto. Acreedor prendario, acreedor hipotecario de un inmueble. Puede haber hipotecas navales. Está bien, puede ser un acreedor sobre un buque. Bueno. ¿Cómo cobran estos acreedores? Cobran en primer rango de privilegio. Y si el monto alcanza para pagarles los intereses anteriores y posteriores y las costas, se pagan. Ahora vamos a ver la extensión de los privilegios. Esos son llamados acreedores con privilegio especial, porque el asiento del privilegio es un bien determinado, es específico. ¿Y cuál es entonces cuáles son los generales? Son el resto de los acreedores que tienen un privilegio, pero tienen que esperar a la venta de todos los bienes para poder cobrar sobre el monto obtenido, sobre el precio obtenido en la venta del resto de los bienes. Son acreedores genéricos privilegiados, son acreedores con privilegio general. ¿Sobre qué bienes? Sobre los que no tienen privilegio especial, es decir, sobre el resto de los bienes. Entonces se vende la bicicleta, se vende un auto que no tiene privilegio especial, se venden las máquinas, la materia prima, los bienes ya producidos, los muebles útiles, herramientas, se vende el stock de mercadería. Todo eso se vende. Sobre ese importe que está depositado en la cuenta de autos están los privilegiados generales. Ahora vamos a ver quiénes son los generales. Lo que tienen que saber ahora es que diferenciamos el privilegio especial del privilegio general. El privilegiado general entonces tiene un asiento general, es decir, sobre la venta del resto de los bienes. Esa es la diferencia entre un privilegiado especial y un privilegiado general. Y hay una novedad en materia falencial que es la llamada moneda de quiebra. Esto lo hablamos en la clase pasada. La moneda de quiebra quiere decir que aquel acreedor que ha cobrado una parte de su crédito, el resto no lo va a cobrar y el deudor queda liberado si luego de vendido todos los bienes y pagados estos porcentuales no hay más bienes para vender. O sea, que si la totalidad del pasivo es de 100 pesos y se ha vendido por 50 pesos, se pagan todas las deudas al 50%, el resto de ese 50% que está insoluto, está impago, queda cancelado por efecto de la moneda de quiebra. ¿Se puede volver a pedir en algún momento? No. Una vez concluida la quiebra, levantado el proceso, no se puede pedir en ningún otro momento. Es como si estuviera prescripto. A diferencia de materia común o materia de derecho civil y comercial común, en donde lo que no se paga queda subsistente hasta la prescripción del crédito. Subsiste hasta que se lo pueda seguir embargando, se lo pueda inhibir al deudor hasta que en algún momento pague. Imaginen ustedes que tenemos
el plazo de prescripción de 5 años, o el de 10 años en algunos supuestos que han quedado residuales. Cuando se modificó el código el anterior, el plazo habitual era de 10 años. Ahora el plazo de prescripción es de 5. Solo algunas acciones y algunos plazos quedaron de 10 años. Así que si al cabo de ese tiempo, en materia común, en materia civil, no han encontrado nuevos bienes, entonces quedará prescripta la acción y no tendrá que pagar. En la quiebra estos plazos son más exiguos. Y lo que no se pagó tiene efectos de moneda de quiebra. Queda liberado el deudor. Luego del 244 viene el 241. El 241 tiene una enumeración de acreedores que van desde el primero al sexto. Pasamos a su detalle. Ustedes acá ya pueden hacer un ranking de privilegios. Ya pueden ir anotando. No sé si la última filmina no lo tiene, pero por las dudas ustedes ya tienen que estar haciendo. 244, no, perdón, 220, entre paréntesis un signo de interrogación, porque no sabemos si le vamos a pagar o no a eso. Son inciertos, ¿sí? Algunos dicen, y son eventuales. No me gusta el término eventual. Para mí el eventual es la garantía otorgada por un fiador, por un garante, por ejemplo en la compañía de seguros, por un subordinado. Yo prefiero hablar de eventuales para ellos. Acá a esto le podemos poner 220, son inciertos, no sabemos si vamos a pagar. Luego ponen un 244 y entre paréntesis ahí le ponen prededucibles, porque estos van a cobrar sí o sí. Y después que van a poner 241. El detalle del 241 lo pueden poner o no, lo memorizan como quieran. Es el siguiente. Primero, los gastos hechos para la construcción, mejora o conservación de una cosa sobre esta, mientras exista en poder del concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. Entonces, yo puse en el cuadrito, acá en la filmina, otros dos gastos que tienen el mismo texto. Fíjense, 240, que van a venir después. Gastos de conservación y de justicia. Los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en trámite del concurso son pagados con preferencia a los créditos contratadores, salvo que existan privilegios especiales. Por último, el 246, inciso primero, privilegios generales, dice, los créditos por remuneración... Esperen que se me borró la pantalla. Ahí está. 246. Son créditos por privilegio general, los créditos por remuneración, subsidios familiares, etcétera, etcétera. 244, 241 y 240 tienen el mismo enunciado. Son todas reservas. ¿De qué? De gastos. Y tienen privilegio especial y general. Y también son de gastos. ¿Y qué es lo mismo? No. Los tres son distintos. ¿Y por qué son distintos? Porque está referido al tiempo en el que aparecen. Es decir, el momento en el que aparecen. Dijimos que los del 244 aparecen con la sentencia de quiebra en adelante. Son gastos que se realizan sobre un bien específico, dictada la quiebra, en donde va a haber distintos funcionarios del proceso o acreedores contratados al efecto y van a cobrar sus créditos sobre el producido de ese bien. Ahora, el 241 también habla de gastos. Sí, pero de los realizados desde el concurso preventivo. Es decir, son acreedores anteriores a la sentencia de quiebra. Vienen
haciendo gastos en bienes del deudor fallido con anterioridad a la sentencia de quiebra, es decir, aparecen con posterioridad. Esa es la diferencia del 241 con un 244. Y el 244, gastos, desplaza al 241, inciso primero, gastos. O sea, por eso dijimos que el 244 desplaza, son prededucibles, cobran antes que ninguno. Aún teniendo el mismo origen, lo del 244 desplazan al 241. Los dos son gastos, pero los 244, los acreedores del 244, que han hecho estos gastos para que el bien exista todavía, son pagados con anterioridad a todos los demás, reconociéndoles el mérito de la inversión, porque sin esa administración, sin el gasto, ese bien hoy no existiría y no le podríamos pagar a ninguno. Por eso la ley en el 244 los privilegia por encima del 241. En realidad no dice que son acreedores privilegiados del 244, dice que son acreedores a los cuales se les debe pagar antes que los privilegiados especiales con motivo u ocasión de la quiebra. Son posteriores a la sentencia de quiebra. Inciso segundo del 241. Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por 6 meses, solamente 6 meses, y los provenientes de indemnizaciones por accidente de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, le hace fallido, se encuentren en el establecimiento donde hayan prestado su servicio o sirvan para su explotación. Es decir, que los privilegiados especiales del inciso segundo van a poder cobrar sus créditos cuando se vendan inmediatamente de vendidos los bienes con los cuales o en los cuales prestaban su fuerza laboral. Hago un ejemplo. Empresa dedicada a la obra privada o la obra pública, que tiene su administración, tiene camiones, tiene retroexcavadoras y tiene otras maquinarias, tiene camionetas, tiene herramientas. Cuando se vende la retroexcavadora, los fondos obtenidos en la venta de esa retroexcavadora sirven para pagarle al acreedor laboral que trabajaba con esa máquina. Lo mismo con el chofer de la camioneta, lo mismo con el que utilizaba la masa y el martillo para sus tareas diarias específicas. El administrativo que trabaja en la oficina de administración, en la oficina de tiempo, en la oficina de personal, de recursos humanos, va a cobrar con el resultado de la venta del escritorio y de la computadora. Y acá se produce un litigio. Tiene mucha discusión en la doctrina, sobre todo en el ámbito del derecho laboral, dentro del esquema del derecho concursal, porque hay una pelea entre comillas, ¿sí? un litigio, una controversia muy habitual, porque ¿qué es más importante? Aquel que maneja la máquina retroexcavadora, que le pone el lomo 10 horas diarias a una cabina que normalmente no tiene aire acondicionado, que no tiene amortiguación y que le rompe los dientes y los riñones al trabajador, o el que está en una oficina con aire acondicionado, que cumple menos horas de tarea, que tiene un trabajo más grato. ¿Quién tiene mayor responsabilidad? ¿El que maneja la máquina o el que hace todo el sistema de, por ejemplo, las licitaciones, por el cual la empresa gana la obra y el que trabaja en la máquina retroexcavadora tiene el trabajo? ¿Se entiende? ¿Quién es más importante en ese organigrama laboral de la empresa? ¿Está bien que uno cobre todo y otro no cobre nada?
porque quizás sea más importante el administrativo, que es un licenciado en administración, el contador, que trabaja dentro de la empresa, el abogado quizá, que hace todo el armado de la parte legal de los pliegos licitatorios, que tiene mayor formación que el que maneja una retroexcavadora o una camioneta. Sin embargo, el administrativo no va a cobrar nada, porque ¿cuánto cuesta en una subasta un escritorio? O una CPU de una computadora. Nada, 2,50 pesos. ¿Cuánto cuesta una retroexcavadora moderna? 50.000, $100.000. Sobre eso se van a poder cobrar todos los choferes que manejaban esa retroexcavadora. Y sobre los escritorios van a cobrar nada, 2,50 pesos como les dije. Bueno, una discusión que no tiene solución, solamente se la refiero para que vean que siempre hay algún elemento subjetivo a tener en cuenta, porque el síndico cuando hace el proyecto de distribución y el juez van a tener que decidir cobrar primero. Ahí puede haber una subordinación. Tercero, los impuestos y tasas que se aplican particularmente a determinados bienes sobre estos. Tiene privilegio especial ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, por la patente que cobra sobre un auto, sobre un colectivo, sobre una embarcación, sobre una aeronave. Eso es privilegio especial, porque el asiento, su privilegio, es un bien en particular. ¿Se dan cuenta? Así como la hipoteca se refiere al bien hipotecado, la prenda, al bien prendado, acá el impuesto al que alude el inciso tercero está referido a bienes particulares, no al general. ¿Y cuál sería un privilegio general impositivo? Impuesto a los ingresos brutos, impuesto a los bienes personales, impuesto a las ganancias. Todos esos son impuestos con privilegio general. Los impuestos especiales son los que están referidos a un bien en particular. Sigo, inciso cuarto. Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, warrant y los correspondientes a debenturas y obligaciones negociables con garantía especial o flotante. O sea que cuarto, recién aparece el acreedor hipotecario. ¿Un hipotecario puede ser desplazado por otros acreedores? Sí, ahí tenemos 3 incisos que lo preceden. 3. Ahora, si ustedes recuerdan el concurso especial que vimos en la clase anterior, del 126 y 209, que reglan el concurso especial, o sea, la ejecución hipotecaria o prendaria en la quiebra, van a advertir que estos acreedores pueden cobrar antes que estos 3, porque si dan embargo suficiente, bienes de embargo, o garantizan el pago de estos acreedores, pueden cobrar antes que otros. Bueno, así funciona este sistema. Si bien están cuarto en este ranking de privilegios, pueden cobrar antes si le garantizan a estos 3 que lo pueden preceder el pago en caso de que estos obtengan una sentencia de mejor rango de privilegio. 5. Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa retenida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se extiende a la garantía establecida en el artículo, tachen lo que dice, y pongan 2589 a 2592. Acá la ley no ha sido modificada, decía el anterior 3943 del Código Civil, que ahora está modificado por estos 2 artículos. El retentor, que es aquel que retiene la cosa hasta que le paguen por la reparación realizada, dijimos que en la quiebra cede su derecho. ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que devolver el bien y tiene que ir a verificar el crédito. De esto ya hemos hablado y lo he ejemplificado con algún caso particular que he vivido. Ténganlo en cuenta para poder pensarlo. Ahora, así como dijimos que no hay rango de avance en la quiebra, a diferencia del derecho común donde sí hay rango de avance, el único que avanza es el acreedor
retentor que está en el quinto puesto. Y puede acceder a qué puesto, y quizás al primero. Puede ir avanzando en la medida en que su derecho de retención haya comenzado a ejercerse antes que alguno de los que lo preceden. ¿Comprenden? Está quinto, pero puede pasar a cuarto lugar, puede pasar a tercero, a segundo o a primero, que en realidad así estaba en la ley anterior. La 19.551, los retentores estaban primero, ahora quedaron en quinto lugar, pero para compensar esa postergación sufrida, es al único acreedor que le permiten el rango de avance. Así como al hipotecario o prendario le permiten compensar, es el único acreedor que le permite compensar. Bueno, al retentor es el único que le permiten avanzar. Adviertan que todos estos 5 acreedores de los 5 incisos van a cobrar la totalidad de su crédito en la medida en que existan fondos suficientes, ¿sí? Y van a cobrar además intereses, los anteriores a la sentencia de quiebra, los posteriores a la sentencia de quiebra, si hay fondos suficientes, el capital y las costas. ¿Y dónde está esto? En el 242. ¿Qué dice el 242? Los privilegios se extienden exclusivamente al capital del crédito. Solamente capital. Salvo en los casos que a continuación se enumeran, en que quedan amparados por el privilegio. Primero, los intereses por 2 años contados a partir de la mora de los créditos enumerados en el inciso segundo 241, es decir, los laborales. Segundo, las costas, todos los intereses por 2 años anteriores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella hasta el efectivo pago con la limitación establecida en el 126, cuando se trate de los créditos enumerados en el inciso cuarto del 241, hipotecarios y prendarios. En este caso se percibirán primero las costas, luego los intereses anteriores a la quiebra, luego el capital y luego los intereses posteriores, los intereses compensatorios posteriores a la quiebra en ese orden, si existen fondos suficientes. ¿Qué dice el inciso sexto del artículo 241? Y acá se complicó todo. Como les dije antes, no es que hay una nueva complicación, me refiero a la complicación inicial. Sexto, los créditos indicados en el título tercero del capítulo cuarto de la ley 20.094, es decir, de navegación. En el título cuarto del capítulo séptimo del Código Aeronáutico, 17.285, del 53 de la 521-526, es decir, de entidades financieras, y los del artículo 118 y 160 de la 17.418 de seguros. Es decir, que mientras, por un lado, la ley dice este sistema es autosuficiente y no reconoce otros privilegios que los aquí enumerados, luego dice, a excepción de todas estas leyes que reconocen la existencia de privilegio y dicen que sus acreedores, así protegidos, cobran antes que ningún otro. ¿Y qué es lo que se aplica? ¿La ley de quiebras o las respectivas leyes? Se aplica la ley de quiebras. Y cuando sobre un mismo bien confluyen o asisten varios acreedores con sus respectivas leyes que lo protegen, tenemos 2 posibilidades. Volvemos al sistema que está suspendido por la quiebra, que es primero en el tiempo, mejor en el derecho, o aplicamos el sistema de la prorrata. Primero en el tiempo, mejor en el derecho, para la mayoría de los autores, es una violación al derecho en general, porque el resto de los acreedores pueden no cobrar nada.
sea, si el primero que aparece cobra todo, el resto de los acreedores no cobran nada. No sería justo pensar en este sistema. ¿Cuál es el más comprensivo? El sistema de la prorrata, es decir, de los porcentajes. Cada uno cobra en la proporción de su crédito. Ese sería el sistema más no quiero utilizar un término que no sea el apropiado. ¿Sería el sistema más justo? Puede ser. La justicia en el derecho no existe si aplicamos la ley y de esta deriva alguna injusticia, de tal manera que no es justo. Pero bueno, entre los dos sistemas, primero el tiempo mejora el derecho y la prorrata, casi todos se inclinan, me incluyo, por la prorrata. Cada uno puede tener su propio criterio, ¿sí? Y además hay que estar en el lugar del acreedor. Si hablamos de un acreedor prendario que le ha dado el dinero, por ejemplo el banco, le dio el dinero al deudor para que se compre la camioneta. Sin ese dinero, después no puede aparecer la provincia de Buenos Aires para pedir el impuesto y no podría aparecer el retentor porque reparó la camioneta que estaba rota. ¿Quién fue el primero que puso dinero para la existencia del bien? El banco. Está bien que esto y el trabajador tampoco podría pretender nada porque sin ese crédito del banco no se hubiera comprado la camioneta y después no podría haberle dado trabajo al chofer de esa camioneta. Bueno, como esto es un sistema de una sábana corta donde nos tapamos la cabeza y nos tapamos los pies o a la inversa, siempre van a quedar créditos insatisfechos. Para uno va a ser un sistema justo y para otro va a ser un sistema injusto. Para el banco va a ser un sistema perverso si hacemos prorrata, y para el resto de los acreedores va a decir, no, es un sistema justo. Porque después de que haberse comprado la camioneta, hay una persona que trabajó en esto, que tiene carácter alimentario. ¿Cómo no vamos a asistir a un trabajador? Y después tenemos el Estado que dice, no, momentito, yo vengo a cobrar porque con los impuestos que recaudo, hago los hospitales, las rutas, pago los sueldos de los empleados. Cada uno tiene su propio argumento. Y todos son válidos. Entonces, para evitar esta discusión, la mayoría se inclina por un sistema de pago a prorrata. ¿Se entiende lo que estoy hablando, verdad? Luego de los acreedores con privilegio especial, se le va a pagar a los acreedores llamados del concurso. Antes se los llamaba acreedores del concurso, ahora se los llama gastos de conservación, artículo 240. O sea que vamos para atrás. ¿Sí? Por eso también dijimos que es un sistema un tanto caótico, porque vamos de atrás para adelante. ¿Qué dice el 240? Y alguna vez un alumno me preguntó, y con mucha razón, ¿no? ¿Y por qué no hicieron el orden de los artículos distintos? ¿Por qué no pusieron primero el 244, o sea, el número del que ahora es el 244, el 241, el 240? Tiene razón. El desarrollo de cada artículo es lo que complica. Por eso este orden de aparición que no es secuencial. Pero una forma de poner orden en esto sería darle a los artículos, mantener la numeración, pero incluir en cada uno de ellos a un acreedor distinto. Y con esto salvaríamos esta discusión, o esta dificultad en la interpretación que tenemos. 240. Gastos de conservación y de justicia. Los créditos causados en la conservación, administración y liquidación de los bienes del concursado y en el trámite del concurso son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor, salvo que estos tengan privilegio especial. ¿Son los mismos que vimos antes? O sea, ¿son los mismos del 244 y el 241? No, estos nacen después. El 244 nacieron con la sentencia de quiebra. Los del 241 nacieron con anterioridad a la sentencia de quiebra, tienen origen en el concurso preventivo. ¿Y estos cuándo nacen? Lo del 240. Estos nacen con el concurso preventivo y con la quiebra, pero no son 244. ¿Se entiende? No son 244. ¿Y cuál sería, por ejemplo? Y los honorarios del síndico.
y los del letrado del síndico, que no son pagados en ese 244, porque la tarea del síndico puede ser general y puede tener una tarea específica, como les dije, eso de administrar un establecimiento en particular. Pero si va a vender todo, sobre esa masa tiene un gasto, un honorario que le han de pagar, y tiene una particularidad, no tienen que verificar el crédito, lo del 240. Y además se pagan cuando se tornan exigibles. Ni bien se torna exigible, se paga. Por ejemplo, contrato un sereno para que viva dentro de la fábrica. Y este señor que vive en la fábrica desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana, es un sereno, va a cobrar cada 15 días, cobra por quincena. ¿Cómo le pago? ¿Tengo que esperar a que se vendan los bienes? No, en la medida que haya fondos y ni bien se torna exigible, le pago. En este caso, cada 15 días. Los horarios del síndico, ¿cuándo le pago? Cuando estén firmes. Regulados, notificados, firmes, ahí se le paga. Y fíjense que la última parte dice, no se necesita verificación. El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten exigibles y sin necesidad de verificación. Claro, un control de calidad siempre tiene que haber. Se presenta el sereno y dice, señor síndico, le pido por favor, págueme los salarios de mi trabajo. Bueno, pero no tiene que verificar, no tiene que demostrar causa, monto, privilegio, acompañar facturas, remito, recibo, todo eso no lo tiene que hacer, ¿sí? Además no se discute, no se sustancia, se presenta, pide el pago, se le paga, se termina la cuestión. No alcanzado los fondos para satisfacer estos créditos, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Bien. ¿Cuáles son los gastos de conservación y de justicia? Les enumero algunos otros. Los del artículo 20, párrafo segundo. Los del 24. Los del 138. 138 infine. Los del 154, 182, 192, 198 y 273, inciso octavo. Todos estos acreedores tienen el privilegio del 240. Acá no me voy a detener si son acreedores privilegiados o no. Para mí no son privilegiados, pero cobran antes que los privilegiados generales, cobran después que los privilegiados especiales, después que los prededucibles, pero no pueden ser considerados privilegiados. No importa, una discusión que da para un posgrado y no para el grado. Hay argumentos en contra y a favor para cualquiera de las dos posiciones. Y después tenemos a los privilegiados generales del inciso primero del 246. ¿Y quiénes son? Son los acreedores laborales que no han cobrado como privilegiados especiales, porque no manejan una máquina específicamente, sino que son empleados generales de la empresa. Son los corredores, son los visitadores médicos, por ejemplo, de un laboratorio. Son todos los administrativos, es el personal de maestranza, de limpieza, son todos los asistentes, los secretarios, todos ellos van a cobrar como privilegiados generales. ¿Y qué tienen que esperar? Que se vendan los bienes para poder cobrar, a diferencia del privilegiado especial, que tiene un asiento especial. Estos generales tienen un asiento general, esperan la venta de todos los bienes. Tiene una casuística, el 246 hizo primero.
los créditos por remuneraciones y subsidios familiares debido al trabajador por 6 meses y los provenientes por indemnización de accidente de trabajo por antigüedad, etcétera, etcétera. ¿Son iguales al 241, inciso primero? Sí. Perdón, de inciso segundo. Sí, es un poco más extenso el 246. Se incluye el SAC y las vacaciones no gozadas, que no está en el 241. O sea, es más amplio el 246 que el 241. Inciso segundo. Bueno, hasta acá, en ese cuadro sinóptico que están haciendo ustedes, abajo de estos privilegiados generales 246 inciso primero, hagan una raya. Hasta acá cobran el 100% de sus respectivos créditos verificados y admitidos. Estos cobran el 100% de todo lo verificado. ¿Quiénes siguen? 246. Vayamos en la filmina de abajo. 246, inciso 2 a 5. Capital por prestaciones adeudadas a organismos del Sistema Nacional, Provincial o Municipal de Seguridad Social, de Subsidios Familiares y Fondo de Desempleo. Si el concursado es persona física, el fallido es persona física, los gastos funerarios según el uso, los gastos de enfermedad durante los últimos 6 meses de vida, y los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor y su familia durante los 6 meses anteriores a la presentación en concurso o declaración en quiebra. Vamos a desmenuzar un poquito esto, ¿le explicamos? Por supuesto, si es persona física. Los gastos funerarios según el uso. Esto tiene una referencia a una vieja usanza, donde los velorios se hacían con cierta pompa. ¿Cuál es la pompa? Ustedes deben haber escuchado de sus padres, de sus abuelos, esto tiene demasiado pompa. ¿Qué significa pompa? Bueno, en los velorios y el camino hasta el cementerio se utilizaban 2, 4, 6 y hasta 8 caballos, de acuerdo a la importancia del muerto. De acuerdo a esa importancia había un uso social que le daba mayor importancia a 2 caballos, 4 caballos, 6 caballos. Por supuesto que 8 caballos era mucho más caro que 2. Ahora se dice, bueno, un gasto de entierro según los usos. ¿Qué tenemos hoy? Y perdonen que sea un poco, que haya un poco de morbo en esto, pero hay que explicarlo. Y de acuerdo al cajón, el ataúd que se va a usar. Si es de madera mucho más cara que otra, si tiene herraje de plata, de oro, etcétera, etcétera. Igual vamos a estar todos en el mismo lugar. Y no importa sobre todo que nos pongan, vamos a ser todos iguales. Pero los usos y las costumbres imponen estas diferencias. Los gastos de enfermedad durante los últimos 6 meses. Y acá incorporo a todo. Los medicamentos, la internación en la clínica, en el sanatorio, los honorarios del cirujano, del clínico, del anestesista, de la aparatología, si necesita un respirador, si necesita una silla especial, etcétera, etcétera, todo está dentro de esto. Es un acreedor con privilegio general que está dentro del segundo rango del orden de los privilegios, de un 246 genérico. Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación y vestimenta del deudor. No hay que confundir esto con el alquiler, sino con lo originado con motivo de la enfermedad. Si el paciente que vive en el interior tiene que venir a La Plata porque lo van a operar en el policlínico, en el San Juan de Dios, y tiene que venir con su familia y alquilaron un departamento y no pudieron pagar, por distintas razones, y hoy está fallido, y luego se murió, pueden venir a verificar el crédito en la quiebra del fallecido, por esos alquileres de ese bien, un alquiler temporal de ese bien que lo tuvieron que hacer con motivo o en ocasión de la enfermedad,
Igual que la alimentación, lo que ha gastado en el almacén del barrio, de la esquina, o del supermercado, del chino, que le han hecho el favor de fiarles, finalmente no pagó, pueden venir a verificar el crédito. Esto de la alimentación se complica mucho, porque ¿cómo viene? Con la libreta, con los tickets que ha comprado, los podría haber traído cualquier persona en otro establecimiento. Bueno, acá se complica. No es usual que veamos esto en los procesos, pero existe. Cuarto, el capital por impuestos y tasas deudores al fisco nacional, provincial o municipal. Pero acá estamos hablando de impuestos generales, no los especiales. No es la patente del auto, la patente del barco, la patente del avión. Tampoco es el inmobiliario del bien inmueble. Estamos hablando del resto de los impuestos. Como les dije, en orden nacional, impuesto a las ganancias, o el IVA, o el impuesto a los bienes personales. Acá estamos hablando de bienes del patrimonio general, de los bienes que integran el asiento general de los privilegios. El quinto es la famosa, pero no tan famosa, factura de crédito. No se usa. No, por más que la 24760 incorporó la factura, antes llamaba factura conformada, ahora se llama factura de crédito, no tuvo inserción en el mercado comercial general y es difícil. ¿Por qué? Porque trae aparejada ejecución en sí mismo, tiene que ser firmada, se conforma el recibo y ahí es título ejecutivo, y entonces en la cuenta corriente mercantil esto significaba un gran riesgo para el comprador y no se usó y no van a haber facturas de crédito. ¿Quiénes siguen después de los privilegiados generales? Vienen los orejones del tarro, que son los del 248, llamados quirografarios. Quiros viene de común, por eso estos quirografarios son los comunes. ¿Por oposición a quiénes? A los privilegiados. ¿Cuántos privilegiados? 2, especiales y generales. 248. Créditos comunes o quirografarios. Los créditos a los que no se reconoce privilegio son comunes o quirografarios. 249. ¿Qué dice el 249? Prorrateo. No alcanzando los fondos correspondientes a satisfacer íntegramente los créditos con privilegio general, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios. Quiere decir que ahora vamos a tener un sistema de derrame de arriba hacia abajo. Todos los que son privilegiados especiales y no logran terminar de cobrar sus créditos pasan a ser privilegiados generales. Todo lo que no se puede cobrar en este escalón, en este escaño de privilegiado general, pasa a ser quirografario. Ahora, ¿cómo cobran todos estos? Ya tenemos el ranking. Ya sabemos que todos estos, hasta los quirografarios del 248, van a cobrar en este cuadro sinóptico que ustedes vienen haciendo. Pero, ¿cuánto cobran? Bueno, 247. Presten un poquito de especial atención, que acá esta es la llave para entender el cuadro sinóptico que están haciendo. Primero lo leo y después lo explico. 247, extensión de los créditos con privilegio general. Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producto líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos del 240 y el capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones mencionados en el inciso primero del 246. En lo que excedan de esa proporción, los demás créditos enumerados en el 246 participan a prorrata con los comunes o quirografarios por la parte que no perciban como privilegio. No se entiende nada. ¿Es verdad? Un sistema bastante complicado. ¿Qué quiere decir en ese cuadro que hicimos?
cuando les dije 2.46, voy para arriba, hasta el 2.46, inciso primero, ahí trazan una raya. Y a estos les ponen en una llave al costado, cobran el 100%. Ya le pagamos a todos estos. Y ahora, ¿qué hacemos? Y hacemos dos masas de dinero. Dos masas de dinero. La mitad de esa masa, de lo que queda, por ejemplo, después de pagarle a todos estos el 100%, nos han quedado 100 pesos. Hacemos dos masas de 50. La primera masa de 50, o sea, la primera mitad, lo vamos a afectar al pago de los privilegiados generales del inciso 2 a 5. Y el resto, la otra mitad, los otros 50 pesos, los vamos a afectar al pago del 2.48, de los quirografarios. Y ahora vuelvo a leer el 2.47 y ahora lo van a entender. Los créditos con privilegio general solo pueden afectar la mitad del producido líquido de los bienes una vez satisfechos los créditos con privilegio especial, los créditos del 2.40 y los del 2.46 inciso primero. Solo pueden afectar la mitad. ¿Y qué hacemos con la otra mitad? Porque ya le pagamos a todos, afectamos la mitad para los privilegiados generales. ¿Qué hacemos con la otra mitad? Le pagamos a lo del 2.48, en lo que dice el último párrafo. Y en lo que excedan de esta proporción, los demás créditos en menor del 2.46 participan a la prorata en los comunes y el quirografario. Quiere decir que la segunda masa del 50% lo destinamos al pago de los quirografarios. ¿Se entiende? Bien. ¿Sigo? Profe, Sí. disculpe, o sea que sobre el remanente, después de que pagamos el 100% hasta el inciso 2, hasta el artículo 246, inciso 1, sobre el remanente que queda se divide en dos, una parte Exacto. para... Perfecto. Exacto. Cuando trazaron esa raya debajo del 2.46 inciso primero, hasta ahí suponemos que le pagamos a todos y ha alcanzado la plata. Siempre en el ejemplo de laboratorio nos sigue sobrando plata, hay plata. ¿Qué hacemos con esto? Y le pagamos, hacemos dos masas de dinero. Lo dividimos por la mitad. La mitad, 50 pesos, lo afectamos al pago de los privilegiados generales. Incisos 2 a 5 del 2.46. La otra mitad, el otro 50%, lo dejamos para pagarle a ¿quiénes? A los quirografarios. Bien. Los quirografarios son además invadidos por otros acreedores. Acreedores extranjeros del artículo 4. Cuando estudiamos el artículo 4, a él me remito, también un artículo de gran dificultad para su comprensión. Dice, la declaración de concurso en extranjero es causal para la apertura del concurso. O sea, esto era una excepción al presupuesto objetivo, ¿de acuerdo? Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el concurso en el extranjero no puede ser invocado contra los acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República Argentina para disputarles derechos que estos pretendan sobre los bienes existentes en el territorio, ni para anular los actos que hayan celebrado en el concurso. Es decir, el artículo 4 ya pone un valladar, pone un obstáculo a estos acreedores que dicen, nosotros los vamos a reconocer en la quiebra de acá, pero ustedes no pueden venir a reclamarles derechos a los acreedores que van a cobrar localmente. No hablamos de jus sanguinis, estamos hablando del lugar de cumplimiento de la obligación. Puede ser un francés que tenga que ser pagado en la Argentina. Bueno,
Los acreedores extranjeros, pagaderos en el extranjero, no pueden venir a reclamar derechos sino después de pagados los acreedores locales. Así lo dice, fíjense. Declarada también la quiebra del país, los acreedores pertenecientes al concurso formado en el extranjero actuarán sobre el saldo una vez satisfechos los demás créditos verificados en la quiebra. Bueno, ahora es el momento. Ya hemos hecho el proyecto de distribución, ya han cobrado los de acá, ahora tenemos que decir cuándo vienen a cobrar estos que no pudieron venir a cobrar nunca, porque el artículo 4 los postergaba hasta el momento oportuno. Bueno, ahora es el momento oportuno. ¿Quiénes cobran? Los extranjeros. Artículo 4. ¿Y quiénes? Supongamos que sigue existiendo plata. Harto improbable, pero sigue siendo plata. ¿Quiénes cobran? Los subordinados del artículo 250. La subordinación tiene también 3 orígenes. Puede ser legal, puede ser convencional y puede ser judicial. Igual que las preferencias. 250, créditos subordinados. Si los acreedores hubiesen convenido con su deudor la postergación de sus derechos respecto de otra deuda presentes o futuras de éste, sus créditos se regirán por las condiciones de su subordinación. Es decir, las partes, en este caso, subordinación de carácter convencional, las partes han convenido que uno cobre después de otro. Bueno, este es el momento de que ingresen al pasivo los que se han subordinado al cumplimiento de otra obligación, que lo antecede. Bueno, ahora tiene que venir a reclamar, porque ya no está más subordinado, ya tiene derecho propio. ¿Se entiende? Un ejemplo de subordinación en las acciones de una sociedad. Puede ser que las acciones categoría B cobren después que la categoría A. Y en la quiebra van a tener este derecho, una vez que cobren los socios de esa categoría de accionistas. También puede haber en el leasing, puede haber una subordinación o en el pagaré hipotecario. Cuando un acreedor dice que acepta que va a cobrar después de lo que cobren los bonistas. Es decir, aquel que va a tener el pagaré hipotecario cuando se atomiza el crédito y van a tener acceso al mismo con pequeñas porciones de ese capital que está hipotecado. Bueno, esa subordinación hace que los tenedores de esos bonos cobren antes que el acreedor principal. Es una subordinación. Bueno, esos ya cobraron. ¿Quién viene ahora? El acreedor principal. Es una subordinación que está prevista. ¿Y hay más? Sí, hay más. ¿Qué es lo que ha pasado cuando dictaron la sentencia de quiebra? Se ha suspendido el interés, igual que en el concurso preventivo, pero acá la razón de la suspensión es distinta. En el concurso preventivo, cuando se suspende el devengamiento de intereses, el curso de los intereses, se hace provisoriamente y al solo fin de cristalizar el pasivo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Y si el pasivo del deudor, todos los acreedores, tienen que hacer una cuenta permanente para saber cuánto es lo que le debe el deudor todos los días, hasta el momento en que tenga que hacer la categorización y hacer la propuesta de pago, sería un proceso de infinitas discusiones, porque siempre estaría el acreedor obligado a hacer un cálculo permanente, nunca sabríamos cuál es el verdadero pasivo. Para evitar esto, la ley en la parte concursal, la primera parte dice, vamos a suspender el cómputo del interés a la fecha de presentación del concurso. Y ahí todos los acreedores hacen sus respectivos cálculos.
ese pasivo ya está cristalizado, dice la jurisprudencia y la doctrina. Está cristalizado. Los bancos dicen son acreencias que están consolidados, créditos consolidados. Bueno, acá tenemos un pasivo que está consolidado a la fecha de presentación en concurso preventivo. Hasta ahí el devengamiento del interés. Ahora, esa suspensión en el concurso preventivo no es definitiva, es provisoria. ¿Y cuándo va a retomar el cómputo del interés? Seguramente con la propuesta de pago. Porque va a decir, voy a pagar la suma de tantos pesos en tanto tiempo. Si esa es la propuesta, quita y espera. 99% de los casos, quita y espera. ¿Y cuánto tiempo va a llevar? 10 años. Bueno, tengo que pagar intereses. Si no pago intereses, acuérdense que el juez me puede decir, no le homologo. Esa es la tercera vía de la que habíamos hablado. No homologación sin quiebra. Puede ser que en algún supuesto no haya pago de intereses, puede ser. Yo puedo ofrecer pagar el 100% de lo verificado sin intereses a los 30 días de homologado del acuerdo. Puede ser, es difícil que suceda. Si hay unanimidad y el juez no se opone, y el fiscal tampoco, y no hay razones de violencia de la ley de protección al consumidor, por ejemplo, defensa del consumidor, no había ningún inconveniente en aceptar este tipo de propuestas. En la quiebra es distinta el origen y el efecto de la suspensión del cómputo del interés. En la quiebra, el deudor no paga porque no puede, no porque no quiere. ¿Y por qué no puede? Porque la ley le dice que no puede pagar porque los bienes van a ser vendidos por una tercera persona, va a ser el síndico. No puede cumplir con sus obligaciones porque todas dependen ahora de la fecha en que se ha de determinar la venta de los bienes, y con su producido se pagará conforme a un orden de privilegios. Es distinta a la situación concursal. En la quiebra, la finalidad de la quiebra es la venta de los bienes para repartirlo, su resultado, entre los acreedores. Ahora, ¿puede ser que pagado el capital existan fondos para pagar los intereses? Sí, es posible. Así que ese artículo 129 que dice suspensión del cómputo del interés, suspensión de intereses. La declaración de quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo, compensatorios, moratorios, y no hay en la quiebra sancionatorio. Los punitorios no hay, ¿sí? En ninguna circunstancia. Por más que exista dinero, no se pueden pagar los punitorios. Sin embargo, los compensatorios devengados con posterioridad que correspondan a créditos amparados, bueno, a los privilegiados especiales, se les puede pagar. Quiere decir que por aplicación a la inversa del 129, existiendo fondos suficientes, se los ha de pagar. Este es el momento. Bueno, esta diapositiva está referido a lo anterior. Dijimos, del 244, lo repasamos, no viene mal, del 244 hasta el 245 primero, cobro del 100% de las acreencias. El 246, inciso 2 al 5 afectan el 50% del sobrante, y el otro 50% a los quirografarios. Ese cuadro sinóptico que yo les decía, lo resumen de esta manera. Ahora, después vamos a ver, no sé si voy a tener tiempo. Ahora, esos intereses que están suspendidos, ¿retoman el cómputo? ¿Se vuelven a devengar? Sí. 228. ¿Qué dice el 228? Pago total. ¿En qué capítulo? En la conclusión de la quiebra. ¿A qué está referido cuando se termina el proceso? ¿Qué dice el 228? Alcanzando los bienes para el pago a los acreedores verificados, las pendientes de resolución y los gastos y costas del concurso, debe declararse la conclusión de la quiebra por pago total una vez aprobado el estado de distribución definitiva. O sea, le pagamos a todos el capital.
remanente. Segunda parte, ¿no?, del artículo. Si existe remanente, deben pagarse los intereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, considerando los privilegios. Es decir, los del 129 que están suspendidos retoman en ocasión del 228. El síndico propone esta distribución, la que el juez considerará previa vista al deudor, debiendo pronunciarse dentro de los 10 días. Es decir, que siempre dentro de las posibilidades de una quiebra rara avis, donde hay siempre saldo, después de pagarle a todos, retomamos el cómputo del interés suspendido con motivo de la quiebra, la sentencia de quiebra por la aplicación del 129, aplicamos el 228 en ese cuadro sinóptico que ustedes tienen que hacer, y le pagamos a los acreedores estos intereses suspendidos, siempre solo los compensatorios, luego denominados moratorios por vencimiento de la obligación. No hay pago de intereses punitorios. Muy bien. Le pagamos a todo el mundo. Sigue existiendo remanente, sigue existiendo plata en la cuenta de autos, hay dinero en la cuenta de autos. Le hemos pagado a todos, le hemos pagado a los extranjeros, a los subordinados, le hemos pagado a los intereses suspendidos, sigue existiendo dinero. ¿A quién le pagamos? ¿A quién le damos ese dinero? Al fallido. 228, última parte. El saldo debe entregarse al deudor. Si el fallido o la fallida fuera una persona jurídica, ¿a quién le entregamos ese dinero? A los socios de la persona jurídica. ¿Está bien? La persona jurídica ha desaparecido, pero los socios que la integran mantienen la expectativa del remanente. ¿Qué significa esto? Que siempre en una quiebra se está pensando en la posibilidad de quedarse con algo, es decir, con lo que sobra. También está la posibilidad de que la quiebra se levante por avenimiento o por carta de pago, que es un recibo que dan los acreedores, y entonces la persona jurídica no va a desaparecer, como lo dispone el 94 de la Ley de Sociedades, porque la quiebra se ha de levantar antes de la venta del último bien, así lo dispone respecto del avenimiento, tema que vamos a abordar en la próxima clase. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Y qué expectativa tiene la persona física frente a la quiebra? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a una persona física, a una persona humana? Que lo va a perder todo, que se va a quedar con el patrimonio vacío, y que sobre algo, y empezar de nuevo. Esto es humano, todo aquel que le ha ido mal en los negocios, y al que lo van a declarar en quiebra para venderle los bienes que sean desapoderables, para distribuir el resultado de la venta entre sus acreedores, siempre mantiene la expectativa de que algo no le vendan, de poder salvar algo. Algunos lo hacen en forma defraudatoria, porque esconden lo que les correspondería a la masa vender, nunca lo declararon. Pero es muy humano esperar que sobre algo para poder empezar de nuevo, para poder volver a tener el comercio que tenían hasta ese momento, o ejercer algún oficio o profesión dentro de eso, de lo que es normal que uno espera, volver a inventarse, volver a regenerarse. El destino de esos fondos se distribuye entonces entre los socios, si es persona jurídica, se lo devolvemos al fallido. Todo aquello que no puede venderse, por ejemplo, tenemos un cuadro, un óleo del abuelo del fallido. ¿A quién le encajamos esto? ¿A quién se lo vendemos? A nadie. Lo vamos a vender, el marco no vale ni 2 pesos, ¿y quién va a querer un cuadro de ese tipo? Nadie. Bueno, ¿qué dice la ley?
La ley dice que los bienes invendibles serán entregados a entidades de bien públicas. Ya se ha escrito mucho y hay mucha crítica con esto. Si el cuadro es del abuelo y no tiene valor económico alguno, déjenselo al fallido, que lo ponga en la pared de su casa. Y si no lo quiere, que haga lo que quiera. Pero ir con este cuadro a la cooperadora del hospital de niños no sirve para nada. ¿Qué van a hacer con ese cuadro? Algunos bienes invendibles que tienen cierta entidad material sí pueden ser entregados a alguna. Por ejemplo, si no se vendieron 10 computadoras viejas que no han tenido oferentes porque no tienen suficiente capacidad de memoria o están un poco deterioradas, o no tienen entradas USB y tienen PIN y ya no se usan, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué hacemos con las 10 máquinas? Y las donamos a la cooperadora del hospital de niños o a 10 bibliotecas distintas para que puedan ser usadas a ese nivel, o a una escuela primaria que quieran tener computación, que puedan ser utilizadas. Y así con cualquier otro ejemplo de bienes no vendidos. Ahora, ¿qué pasa con los fondos que están depositados en la cuenta de autos? Se llaman dividendo concursal y no son cobrados por los acreedores. Tienen un plazo para poder cobrarlo y si no lo cobran, hay prescripción de la acción. $2.24. Dividendo concursal, caducidad, no es prescripción, perdón, es caducidad del derecho, es peor todavía. El derecho de los acreedores a percibir los importes que le correspondan en la distribución caduca al año contado de la fecha de su aprobación. La caducidad se produce de pleno derecho y es declarada de oficio, destinándose los importes no nombrados al patrimonio estatal para el fomento de la educación común. Lo contextualizamos entonces. Hay dinero en la cuenta de autos. Hay acreedores que no han venido a cobrar. Y sucede muy a menudo. ¿Por qué? Porque uno vive en Jujuy, tiene para cobrar 8.400 pesos. ¿Cuánto cuesta el pasaje en colectivo de Jujuy a La Plata? Más o menos lo mismo, ida y vuelta. Va a venir a La Plata para cobrar. Ahora estas cosas se han agilizado con las transferencias electrónicas. Pero supongamos que el acreedor nunca vino no tenemos datos de él, porque es una quiebra vieja o no ha denunciado una cuenta a la cual se la pueda transferir. ¿Qué hacemos con ese dinero? Bueno, queda en la cuenta de autos. ¿Cuánto tiempo? Un año. Si al año no vino, le caduca el derecho. No lo puede reclamar. ¿Qué hacemos con esos fondos? La ley dice, va al Estado Nacional a fomento de la educación. Mentira. Nunca va a la educación. ¿Qué dice la jurisprudencia? No, ¿qué dice? No, en pocos casos. ¿Qué dice la doctrina a la que me sumo? Estos fondos necesaria e indefectiblemente tendrían que ser redistribuidos entre la masa. De aquellos acreedores que han sido dirigentes y que han estado siempre a derecho, y entre ellos hay que seguir pagando, salvo que me digan, no, ya le pagamos todo, y entonces no tienen derecho a cobrar ni siquiera intereses. Raro que suceda. Si sucediera así, aún así, son desfallidos. Si le pagamos a todos y el acreedor no viene a cobrar, ¿por qué la educación? Si ya le hemos pagado a todos, ¿por qué el castigo doble de privarlo al deudor de estos fondos? Y en definitiva, es el resultado de la venta de sus bienes. Esa es la expectativa del remanente. Ese dinero tendría que ser del fallido. Este artículo 224 debería ser enmendado. Bueno, la extensión del privilegio ya hablamos, el 242. También hablamos de la prorata o priori in tempore priori in iure. Bienes invendibles ya dijimos, dividendo no percibido, masa o beneficencia. Bueno, es la discusión. Efecto del avenimiento, falta de acreedores, pago total. No me voy a meter en este tema porque sobre la conclusión y clausura del procedimiento hablaremos la clase que viene. Así que estos temas los dejaremos para
la próxima clase, igual que otros medios de terminación del proceso. Esto nos excede la clase. Bueno, algunas discusiones propias del derecho laboral. ¿El crédito laboral es renunciable, sí o no? Para el derecho laboral no es renunciable, el privilegio, no el crédito, el privilegio. Para el derecho laboral es irrenunciable. Para la ley concursal, para la ley comercial, ¿es renunciable, sí o no? Sí, es renunciable. ¿Cuál se aplica? La ley especial y nueva en el tiempo, es decir, la ley de concurso. Pero aún así, el nuevo Código Civil y Comercial habla de el reconocimiento de la voluntad de las partes. Y si el acreedor laboral quiere renunciar al privilegio, porque se va a encontrar frente a una mejor situación para poder cobrar sus fondos que tienen carácter alimentario, nada opta a reconocérselo. Esto ya lo explicamos. Bien, tendría que pasar a otra filmina y no lo voy a hacer. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que hacer el síndico? Hace un informe final y un proyecto de distribución de fondos. Y acá tiene que, 218, ¿sí? Acá tiene que explicarle al juez cómo fue su actuación en la venta de los bienes. ¿Qué es lo que se puso a la venta? ¿Qué es lo que no se vendió? ¿Qué es lo que se obtuvo? ¿Y qué es lo que hay puro para poder distribuir? Ese proyecto de distribución se pone a disposición de las partes durante 10 días para que pueda ser impugnado. Esta impugnación se sustancia, es decir, se le da traslado al síndico y el juez decide. Esto es apelable. Sucede muchas veces que los síndicos se equivocan, los jueces se equivocan y termina siendo enmendado por la Cámara, por distintas circunstancias. Está mal hecho el cálculo, está mal hecha la concurrencia sobre un mismo bien de distintos acreedores con distintos rangos de privilegio. Una vez que esto sucede, se publican edictos por un día en el boletín judicial, el boletín oficial del lugar de asiento del juzgado, para que esto tenga efecto erga omnes, para que todos los interesados puedan ser notificados de la existencia de ese monto para poder ser distribuido entre la masa. ¿Para qué? Para darle finiquito a las cuentas, para que sea definitivo, para que no se pueda volver a tratar esto. Se evita de esta manera recurrencias sobre una cuestión que debe ser definitiva, para dar seguridad jurídica, y para poder terminar con procesos que son muy largos. Ya hablamos de esto, hay quiebras que van cumpliendo años, 30 años, 35 años. Es muy común que ocurra esto, en todos los juzgados hay quiebras viejas. La ley inocentemente dice que los bienes tienen que ser vendidos en el plazo máximo de 4 meses, y solo postergado por una única vez 30 días más. O sea que en 5 meses hay que vender todos los bienes. Esto no ocurre nunca. Yo conozco un solo caso en donde se ha cumplido este plazo, por lo menos en este Departamento Judicial de La Plata. Normalmente es imposible. ¿Se podría aligerar los plazos? Sí, absolutamente. Si no hay circunstancias extraordinarias, como les decía, en la quiebra del Banco Platense, que es el ejemplo más elocuente de por qué una quiebra se termina eternizando, en el resto de los procesos se podría. ¿Y por qué no se hace? Bueno, muchas veces por desidia de los síndicos. Otras veces por la falta de compromiso del comité de acreedores, que no ayuda en nada.
y otras veces por la lentitud propia de la justicia, y es el juez. Si bien la oficiosidad habla de determinados pasos procesales que deben ser cumplidos por las partes, y en su defecto el juez, la eternización de los procesos es a veces es una dejadez, una negligencia, una omisión del propio juez que no revisa el estado procesal de las quiebras y de los procesos. Esto es así, no solamente en este departamento judicial, sino creo en todo el país. Es una falta de actividad jurisdiccional. Muy bien. Doy por terminada la clase. Los dejo en paz 10 minutos antes. ¿En qué va a consistir el tema en el tercer parcial de quiebras? Normalmente el privilegio se toma con un caso práctico, que podría ser el siguiente. Vendido el automóvil del fallido, concurren sobre el resultado de la venta, o sea, el precio obtenido de ese vehículo, los siguientes acreedores. 1. El retentor, por reparación del vehículo no pagado por el concursado en ocasión de concurso preventivo. El Estado provincial por el pago de la patente del vehículo. El Banco de la Provincia de Buenos Aires por el préstamo con garantía prendaria. Y el Banco Nación Argentina por un préstamo a sola firma con el bien denunciado dentro del patrimonio del deudor. ¿Quién cobra primero? ¿Quién cobra segundo? ¿Quién cobra tercero? ¿Quién cobra cuarto? Y ustedes tienen que poner 2, 1, 4, 3, o como corresponda. Y eso va a tener un puntaje. La resolución del caso práctico, en definitiva, no es más que la aplicación del cuadro sinóptico que ustedes hicieron conforme llamado orden de los privilegios. ¿Se entendió? Quizá pueda haber alguna otra pregunta respecto de rango de avance, intereses y esas cosas propias de la quiebra con incidencia en el orden de los privilegios. Bien, escucho preguntas, y si no, nos vamos. Doctor, buenas tardes. Sí. 2 cuestiones. La primera, este cuadro usted lo puede colgar en cátedras virtuales. Sí. En el material de la acusada. Sí. Hola. Sí, lo hago. Y la segunda, muchas gracias. La segunda, este martes que viene es el parcial, ¿verdad? No lo sé. El último cuadro sinóptico, a ver. Sí, El último profe, el cronograma. 2 de noviembre figura. Sí, 2 de noviembre. ¿Es el próximo martes? Sí. Muy bien. Entonces, hasta ustedes mañana tienen, hoy a la tarde tienen el resto de las bolillas, y con la SATI tienen hoy con Nicolás y con Fernando. Mañana tienen la clase de toda la tarde con las 4 horas con la SATI, y el jueves termina las mismas bolillas Marcelo David. Así que vamos a tener terminado la primera parte del programa esta semana. El tercer parcial será entonces de todo el programa hasta la bolilla 24. ¿Está bien? Bien. ¿Alguna otra pregunta?
Yo les mando el PowerPoint, lo mando a cátedras virtuales y ustedes lo van a tener colgado ahí. No sé si no está. Pero... Profe, está, yo lo vi. ¿Está? Está colgado, sí, yo lo leí. Bien. Bueno, entonces ya lo tienen. Vayan a cátedras virtuales y van a ver el PowerPoint. Sí. Disculpe, hasta la orilla 24 es nada más, porque en el cronograma figura la 25, 26 y 27 también. A lo mejor yo tengo el otro programa, ¿eh? A ver. Yo en el nuevo programa tengo como tercera parte la bolilla 25 títulos valores. Quiere decir que usted debe estar mirando el otro programa. El actual es hasta la bolilla 24. Y desde la 25 hasta la Profe, perdón, el último que está subido... ¿Cómo? Perdón, que lo interrumpí. El último que está subido en cátedras figura, por ejemplo, que la semana del 25 de octubre, que sería esta que estamos transitando, se dan las bolillas 25, 26 y 27, que forma parte de la parte de títulos valores. Bueno, mire, hagamos lo siguiente. Voy al otro programa y solucionamos el tema. Esperen, ¿eh? No, lo que pasa, Ceci, es que vos estás mirando el cronograma y él está mirando el programa. En el cronograma... En el No, cronograma... estamos hablando de lo mismo. Sí. El profe Yo lo dijo chequeé que para recién este igual. examen entraba hasta la bolilla 24, que sería la última de concurso. Porque a partir de la 25 empieza títulos valores, pero en el que está subido a cátedras figura que empezamos mañana a la 25. Claro, la pregunta sería, el parcial va a ser, digamos, finalizando toda la etapa de quiebras, con El privilegios y parcial va a todo ser lo... hasta la bolilla 24. Si los adjuntos empiezan con otras bolillas que podrían ser las referidas a títulos valores, eso no entra en el parcial. Perfecto. El parcial Gracias, entra profe. hasta la última bolilla de quiebra, que es la 24. ¿Está bien? Muchísimas gracias. Muy bien. Nos vemos el martes que viene. El martes que viene no va a haber clases, solamente el parcial, ¿sí? Perfecto, Bien, gracias. profe, gracias, chao. Chao. Muchas gracias. Siga Buena bien. semana. Buen fin de... Chau, chau. Chao.